Padre, en el precioso nombre de Jesús, te damos gracias nuevamente por estar reunidos como cada sábado de nuestras casas. Gracias por tu hermosa presencia, por tu palabra. Gracias por esta familia y gracias porque en estos tiempos de tanta confusión necesitamos recibir revelación tuya, claridad y tener esa actitud que tú tuviste, Señor, y esa actitud que vemos en siervos, en hijos como Daniel. Gracias, bienvenido eres, poderoso Espíritu Santo, a inundar nuestros corazones, nuestros hogares, a abrirnos tu palabra en esta tarde, a hablarnos, transformarnos, llevarnos a vivir esa vida victoriosa de la cual habla tu palabra, siendo entendidos y resplandeciendo como escuchábamos recién, resplandeciendo como las estrellas a perpetuidad. Gracias, Señor, gracias. Abramos nuestro corazón. Yo le invito, donde usted esté en este momento, que usted abra su corazón, que usted y yo dejemos nuestras cargas a un lado, que confesemos cualquier pecado que nos esté hoy estorbando, que lo dejemos a un lado y que dejemos que Dios nos vista, nos llene con su luz que alumbra. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y danos esa actitud que tuvo Daniel, esa actitud de integridad, de clamor, de entendimiento, de humildad, de seguridad. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, familia. Es un honor aquí estar con ustedes desde nuestra amada casa, nuestra sede. Estamos transmitiendo y le damos la bienvenida a todas las personas que están participando por primera vez, a los que ya participan hace mucho tiempo, bienvenidos. Hoy vamos a hablar, usted ya quizás descubrió, no nos pusimos de acuerdo con mi papá, pero él estuvo leyendo el pasaje de Daniel, capítulo 12, y vamos a hablar hoy acerca de este hombre de Dios que nos desafía mucho. Hace un mes estuvimos hablando acerca del apóstol Pablo. Hoy vamos a hablar acerca de este hombre Daniel. Entendidos en los tiempos, como usted puede ver, o recién vio ahí en la pantalla, entendidos en los tiempos. Vamos a preguntarnos si hemos vivido últimamente con alguna confusión. Estamos justo hoy y mañana en un periodo especial de nuestro país y a veces escuchamos tantos comentarios, a veces nos confundimos con la situación que estamos viviendo como planeta y necesitamos revelación de Dios, necesitamos claridad. Entonces yo le quiero invitar a que leamos Daniel capítulo 1, del verso 1 al 8, vamos a estar trabajando en los primeros 2 capítulos. El libro de Daniel es un libro maravilloso. Yo le quiero contar, antes de leer, quiero contarles que el libro de Daniel podemos dividirlo en 3 partes. Una introducción, el capítulo 1, el capítulo 2 al 7, que habla acerca del tiempo de los gentiles, y del 8 en adelante al 12, del pueblo de Israel. Es muy interesante cómo la Biblia habla acerca de 2 grandes grupos, Israel y los gentiles. Y un tercer grupo, los gentiles son todos los que no son descendientes, ¿verdad?, de Israel, de las tribus de Jacob. Los gentiles, todos aquellos que no son parte de este pueblo, pero la iglesia está conformada por judíos y gentiles que han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Usted es parte de la iglesia? ¿Usted ha sido lavado por la sangre preciosa de Jesús? Entonces el libro de Daniel podemos dividirlo en estas 3 partes para que usted comprenda el contexto. Vamos a leer entonces ahora sí Daniel capítulo 1, del verso 1 al verso 8 primeramente. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá,
y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Muchas gracias, Irra. Tercer año. Algunos enseñan que aquí sería el segundo año, pero resulta que para los babilonios el primer año era el año de la inauguración, por así decirlo, del reino. Entonces, algunos que quieren encontrar contradicciones en la Biblia dicen que entre Jeremías y Daniel hay una contradicción, pero no es una contradicción, es una aparente contradicción, porque la forma de contar los años de los reinados entre el pueblo de Israel o la visión hebrea y la visión babilónica, era distinta. Es un detallito para que usted lo considere. ¿Qué sucede? Si volvemos un poquito a lo anterior, me ayuda, gracias. Este rey famoso, Nabucodonosor, que se entera de la muerte de su padre, camino de regreso a la gran ciudad de Babilonia, esta ciudad que fue fundada por Nimrod, que aparece en el capítulo, si no me equivoco, 10 de Génesis. Esta ciudad poderosa en el tiempo de Nabucodonosor, que se embelleció cada vez más, este hombre, de regreso a su ciudad, ataca la ciudad de Jerusalén, llevándose cautivos a muchos de sus moradores. La sitió y la tomó en cautiverio al pueblo de Israel. ¿Qué hizo el Señor? Y aquí vemos la soberanía de Dios. Entregó en sus manos, puso literalmente en las manos del rey de Babilonia al rey de turno, el rey Joacim. Y fíjese, parte de los utensilios de la casa de Dios. Eso se cumple. Se cumple lo que está en Isaías, si usted quiere apuntarlo, no está aquí en la pantalla, Isaías 39, del 5 al 7, se había profetizado, Dios le había dicho a través del profeta Isaías al rey Ezequías que las cosas que estaban en su tesoro iban a ser llevadas en cautiverio a Babilonia, para que usted vea cómo la palabra de Dios se cumple exactamente. Y fíjese también en algo muy interesante que está en el pasaje. Los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. ¿Qué Dios? Probablemente el dios Marduk, que era el gran dios de este panteón de dioses, de esta gran cantidad de dioses que tenían los babilonios. El rey Marduk, probablemente a él se hace referencia aquí, que era el dios más poderoso que ellos tenían. ¿Qué sucedió con los utensilios? Se colocaron en esa casa. ¿Qué le dijo el rey a Aspenaz, que era el jefe de sus eunucos? Aquí quizás la palabra eunuco no necesariamente es lo que nosotros entendemos, sino que probablemente es un oficial, no necesariamente es una persona castrada, pero también es probable que haya sido así, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos. Mira qué interesante esto, muchachos. No sabemos cuántos años tenían, pero probablemente tenían entre 15 y 17 años. Es un dato extra bíblico, pero podemos deducirlo por la historia. ¿Cómo debían ser estos hombres? Estos jóvenes, perfectamente sanos físicamente, de buen parecer, bien formados en sabiduría, cultos e inteligentes. ¿Hay alguno acá que pueda candidatearse o autocandidatearse? Ahí usted sabe si somos o no, si estaríamos dentro de ese catálogo, pero no se preocupe. ¿Ya? Tenemos al Señor, que eso es lo más importante. Estos muchachos, ellos debían cumplir con estos requisitos. ¿Por qué? Porque eran preparados durante 3 años para ser parte de la corte real y servir en el palacio del rey. Vamos a seguir leyendo de los versículos que siguen, porque no terminamos de leer el 8, entonces ahora sí vamos a leer
hasta el 8. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Muchas gracias. Era parte de la costumbre asegurarse, el rey quería asegurarse que realmente las personas que iban a servir en su corte fueran personas bien alimentadas, no solamente bien educadas, y él procuró todo esto. Entonces es muy interesante cómo Daniel decide, y aquí hay una palabra que nos ayuda mucho, es que él se propuso en su corazón no contaminarse. No lo dice la Biblia, pero entendemos que probablemente todos estos alimentos habían sido ofrecidos a los dioses, a la gran cantidad de dioses que tenían los babilonios. Daniel, conociendo esta realidad, él decide, él y sus amigos, probablemente él como guiando a sus amigos, decide no contaminarse. Ahora, hay un detalle bien interesante. Vamos a mostrar algo en la pantalla que quedó pendiente de los versículos anteriores, y es que es un acto soberano de la voluntad de Dios entregar a este rey Joacim en manos de un rey pagano, totalmente anticristiano, entre comillas. Dios en su soberanía permite. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba corrigiendo y castigando la idolatría del pueblo de Israel, la maldad del pueblo de Israel, específicamente ahora el pueblo de Judá. Más de 100 años antes, los asirios habían invadido a Israel, capital Samaria. Ahora, un poco más de 100 años después, o sea, del 722 a.C. al 605 más o menos antes de Cristo, habían pasado más de 100 años, se había retrasado esta invasión, este juicio de Dios, y Dios en su soberanía usa a un reino, al famoso reino del norte, viniendo sobre Judá, la tierra de Judá, capital Jerusalén. ¿Ya? Y ahora sí, quiero detenerme en lo que aparece a continuación, y es que estos amigos de Daniel eran compañeros. Ananías, si usted ve en la pantalla, se da cuenta que Daniel significa Dios es mi juez. Ese es uno de los nombres, una de las traducciones. Ananías, la gracia del Señor. Ananías también aparece en el Nuevo Pacto, lo compartimos hace unas semanas. El que oró por Pablo, ¿se acuerda? Misael, que viene también de Miguel, ¿quién es como el Señor? Y Azarías, que significa Dios es mi ayudador. ¿Qué intentaron hacer los babilonios? Quisieron cambiarles el nombre a estos amigos de Daniel, a Daniel y sus amigos, pero no pudieron cambiar su identidad, sus convicciones. Mire cómo quisieron colocarle. Si usted ve en la pantalla, quisieron colocarle de esta forma. A Daniel le pusieron Beltsasar, que algunos lo pueden traducir como Bel, que es el nombre de uno de los dioses, protege al rey. Ananías ya no era Ananías para la mentalidad babilonia, sino que era Sadrac, mandato de Aku. Misael, su nombre fue cambiado por Mesac, que significa ¿quién es lo que Aku es? Mire qué interesante. ¿Quién es como el Señor? Ellos quisieron cambiarle el nombre. ¿Quién es lo que Aku, el nombre de otro Dios, es? Y para terminar, Abed-Nego, reemplazando a Azarías, siervo de Nego. Entonces, esto es fundamental. Pero estos
amigos de Daniel, Daniel y sus amigos, no se dejaron controlar por las circunstancias, ¿sí? Fíjese lo que aparece en la pantalla. Pese a ello, pese a toda la presión que había, estos 4 jóvenes muestran una firmeza absoluta en sus principios y una fidelidad inamovible, inconmovible al Señor. Y eso usted lo va a ver en el capítulo 3. En el capítulo 3, los amigos de Daniel son echados, y me estoy adelantando, no los vamos a poder ver porque es súper interesante esta historia. Los amigos de Daniel, no Daniel, pero sus amigos, son echados a un horno de fuego por no querer adorar la estatua que Nabucodonosor, una gran estatua, ¿sí?, de más de 40 codos de altura, de más de casi 3 metros de anchura. Ellos no quisieron adorar. Y ni siquiera le dan una respuesta al rey Nabucodonosor cuando son acusados maliciosamente por estas personas que le tenían envidia. Estos hombres le responden a Nabucodonosor. Mira, Nabucodonosor, con mucho respeto, probablemente, le dicen, mira, tú no tienes por qué, nosotros no tenemos por qué responderte acerca de este asunto. No es necesario responderte. Pero tienes que comprender algo, que nosotros no vamos a adorar a tus dioses. Y no vamos a adorar, no nos vamos a postrar ante esa estatua que tú edificaste. ¿Y sabes qué? Tenemos un Dios que nos puede librar de tu mano. Y aún, mire, ponga mucha atención en esto, usted lo encuentra en el capítulo 3. Si así no fuera, si Dios en su soberanía decide que nosotros muramos en ese horno de fuego, tienes que saber, oh rey, que no nos vamos a postrar ante ninguna imagen. Y esto a mí me sorprende, y probablemente a usted también le sorprende. Esta convicción, este compromiso. Estaban dispuestos a dar su vida. Ese era el nivel de los amigos de Daniel. Usted y yo aprendemos mucho. Fíjese en la pantalla lo que encontramos. Cuando la Biblia enseña que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, en otras palabras está diciendo, determinó o resolvió solemnemente hacer esto. Ni siquiera con el vino que él bebía. Y por eso él pide al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él aprendió a relacionarse en todo nivel. A todo nivel, él aprendió a relacionarse con personas en un mundo hostil, en un mundo que lo quería obligar a cambiar su identidad, su cultura, su sistema de pensamientos. Él y ellos se mantuvieron súper apegados a la palabra de Dios, a las convicciones adquiridas por la presencia de Dios, porque ellos pasaban tiempo en la presencia de Dios, conocían la ley de Dios. Usted va al capítulo 9 de Daniel, y aquí estoy haciendo, ¿cómo se dice? Un flashback. Estoy tratando de ir al futuro, volver al presente. En este relato, usted encuentra que Daniel conocía la ley de Dios. Daniel conocía la profecía de Jeremías, que 70 años el pueblo de Judá iba a estar en cautiverio, en el exilio. Forasteros, una tierra extraña, y la tierra iba a descansar. Era un hombre que conocía la palabra de Dios. Usted y yo conocemos la palabra de Dios. Entendemos que es una realidad. Daniel sabía que eran 70 años. Él no podía decirle, Señor, que no sean 70 años, porque Dios había designado que iban a ser 70 años, en que la tierra de Judá, Jerusalén, iba a descansar de la maldad de sus moradores. Entonces, pero este fue un hombre que intercedió. Yo me estoy adelantando. Usted hoy, no solamente en la vigilia de esta noche a la que se nos ha invitado, usted y yo debemos aprender a interceder por nuestro país. Nos debe importar lo que está sucediendo en nuestro país. No solamente que usted vaya a votar, sino que usted clame al Señor por nuestro país. Dios puede abrir los cielos y limpiar nuestra tierra de tanta perversión que se quiere introducir y que ya se está introduciendo hace mucho tiempo.
Usted puede clamar como clamó Daniel por su nación. Si usted lee el capítulo 9, Daniel encuentra una oración de intercesión. Daniel se identifica con el pecado de su pueblo. Esta es la actitud que tuvo Daniel. Tenía una visión de país, una responsabilidad por su país. Él no dice el pecado de ellos, el pecado nuestro pecado, el pecado de nuestros padres. ¿Qué más vemos en esta actitud de Daniel y sus amigos? Una fe puesta a prueba, pero esta fe se fortaleció. Así como dice Primera de Pedro, esta fe más preciosa que el oro, aunque perecedero, es probado con fuego. Esta fe va a ser hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesús. No se dejaron controlar por las circunstancias. Daniel es un libro profético. Primera de Pedro también habla mucho de profecía. Honraron a Dios pese a las circunstancias. Ellos siempre quisieron honrar al Señor. ¿Qué dice el versículo 17 de Daniel capítulo 1? A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Así como leíamos en los primeros versículos, que Dios puso en las manos de Nabucodonosor al rey Joacim, en esa misma palabra, puso, es la palabra que se ocupa en este versículo 17, donde dice que Dios les dio a estos 4 muchachos jóvenes conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Dios les dio su gracia. Dice Santiago 4, verso 6, que Dios da gracia a los humildes. Dios da mayor gracia a los humildes. Entonces, esta es la gracia que Dios le dio a los 4 muchachos. Eran hombres humildes, sencillos, dispuestos a todo. Estos hombres recibieron conocimiento e inteligencia. Y el versículo 17 al final dice algo muy interesante. Dice que a Daniel Dios le concedió visiones, le reveló visiones y sueños. Es un don de Dios, así como a José. Hace un tiempo estuvimos estudiando la vida de José, varias veces la hemos compartido. Rodrigo nos hablaba acerca de cómo José era un hombre que pasó por la prueba, un hombre que tenía sueños, visiones, que interpretaba los sueños. No visiones, perdón. Daniel era un hombre que recibía visiones de Dios, Dios sobrenaturalmente. Ya aquí vemos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la manifestación del Espíritu Santo. Todo esto es acción de Dios, sobrenatural. Y Dios, como aparece en la pantalla, en la lámina anterior, usted se da cuenta que Dios usó a Daniel revelándole verdades proféticas maravillosas. Vamos a ver ahora el capítulo 2. Dios le mostró a Daniel lo que iba a suceder. ¿Saben qué? Hay personas, hay judíos que piensan que el libro de Daniel no se pudo haber escrito 500 años antes de Cristo o 550 años antes de Cristo. Porque dicen, ¿cómo tanta exactitud? Hay teólogos liberales, ¿sí? no conservadores, liberales, que dudan de la revelación de Dios a través del libro de Daniel. Dicen que el escritor del libro de Daniel fue un hombre posterior a Daniel, mucho después, porque no pueden entender. Ellos niegan los milagros, niegan la intervención de Dios. Nosotros creemos firmemente que este libro, el libro de Daniel, fue escrito en el tiempo en que vivió Daniel y que anticipó lo que van a ser los 4 imperios mundiales conocidos. Mire lo que vamos a leer a continuación, ponga mucha atención, busque por favor en su Biblia, yo le invito a que abra su Biblia, a ver si me muestra su Biblia, por favor, yo no los puedo ver a todos, pero sí puedo ver que a eso usted puede abrir su Biblia en Daniel capítulo 2. Vamos a ir leyendo de a poco, son muchos versículos, vamos a leer del 1 al 30, pero por favor, vamos a ir de a poco, para que no se preocupe. En el año segundo de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño,
y su espíritu se perturbó de manera tal que no pudo seguir durmiendo. Y el rey hizo llamar a los magos, astrólogos, hechiceros y caldeos para que interpretaran el sueño del rey. Vinieron pues y se presentaron ante el rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se desespera por entender ese sueño. Entonces los caldeos respondieron al rey en lengua aramea: vive por siempre, oh rey. Di a tus siervos cuál fue ese sueño, y te haremos saber la interpretación. Respondiendo el rey, dijo a los caldeos: el asunto se me olvidó, pero si no me hacéis saber el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Sin embargo, si me declaráis el sueño y su interpretación, recibiréis regalos, recompensas y grandes honores de parte mía. Solo declaradme el sueño y su interpretación. Muchas gracias, Isra. Hay algo bien interesante, ahí vamos a dejarlo un poquito para que usted se familiarice con el pasaje. Este hombre, Nabucodonosor, soberanamente, por la acción de Dios, tuvo este sueño. No pudo seguir durmiendo, él se perturbó, su espíritu se perturbó. El rey hizo llamar a todos estos hombres, mire, magos, astrólogos, hechiceros y caldeos. Probablemente en su versión ocupa la expresión encantadores. La palabra caldeos, que se ocupa tanto en el libro de Daniel, tiene varios significados, pero quizás el más preciso es que era una casta sacerdotal. Una casta sacerdotal, y estos hombres no pudieron interpretar, ni siquiera revelar el sueño, obviamente porque era algo imposible para ellos. Fíjese que algunos estudiosos de la Biblia enseñan que la traducción no es que a Nabucodonosor se le olvidó, sino que porque no se le puede olvidar algo si él está turbado todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que probablemente Nabucodonosor estaba probando a estos hombres, algunos enseñan eso, que estaba probando a estos hombres porque ya él sospechaba de algunos de ellos. O sea, quería realmente saber si eran eficaces, ¿ya? Todos estos hombres, caldeos, estos hombres, hechiceros, astrólogos, distintos astrónomos, astrólogos, todos estos hombres que se basan en las ciencias ocultas, en el ocultismo, para saber o intentar conocer los misterios, los secretos, no pudieron revelar el sueño a Nabucodonosor. Entonces, fue muy firme, él fue totalmente categórico en decir: si ustedes no me dicen el sueño, todos van a morir. Sigamos leyendo, por favor. Respondieron por segunda vez y dijeron: refiera el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo: en verdad veo que ponéis dilaciones, porque sabéis que es un asunto que tengo ya decidido. Si no me mostráis el sueño, una misma será vuestra sentencia, pues os habéis confabulado para mentirme con palabras falsas. Mientras pasa el tiempo, declaradme de una vez el sueño y sabré que podréis interpretármelo. Los caldeos respondieron ante el rey y dijeron: no hay hombre en la tierra que pueda declararlo. Ningún rey, por poderoso que fuera, ha pedido cosa semejante a mago, astrólogo o caldeo alguno. Porque el asunto que el rey demanda es cosa ardua, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no está con la carne. Vamos a seguir leyendo porque está muy interesante la historia para no perder el hilo, ¿ya? Gracias, Isra. Por esto el rey, airado y con gran enojo, ordenó que todos los sabios de Babilonia fueran exterminados. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y también buscaron a Daniel y a sus compañeros para ejecutarlos. Pero Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la Guardia Real, encargado de exterminar a los sabios de Babilonia, diciendo: ¿a qué se debe tan perentorio edicto del rey? Y Arioc hizo saber el asunto a Daniel. Entonces Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo para mostrar la interpretación al rey. Y fue Daniel a su casa,
y comunicó todo el asunto a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, instándoles a implorar la gran misericordia del Dios de los cielos respecto al misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran junto con los otros sabios de Babilonia. Vamos a llegar hasta allí por ahora. Gracias, Isra. Vemos aquí cómo las actitudes, las cualidades de Daniel, guiado por Dios, porque era un hombre de Dios, era un hombre que oraba 3 veces al día, como nuestro hijo está aprendiendo a cantar. ¿Sí? Probablemente el Dani conoce esa canción. ¿Se acuerda Dani García? 3 veces oraba Daniel en el día. Y ahora yo descubrí qué dice después porque no sabía lo que decía. Ahora escuchando la canción dice, 3 veces oraba el profeta Elías. ¿Sí? No sé si es tan bíblico eso que 3 veces oraba el profeta Elías, pero 3 veces oraba, así que Elías oraba mucho. 3 veces oraba Daniel en el día. 3 veces oraba Daniel en el día. 3 veces oraba. No me ponen problema en YouTube si cantamos, ¿verdad? ¿No hay problema? Ya, no me corta. Jorge Gutiérrez no nos cortan en YouTube, ¿verdad? Por derechos de autor. Bueno, 3 veces oraba Daniel en el día. 3 veces oraba el profeta Elías. ¿Qué más dice? Daniel en el foso. Y un ángel venía, el profeta oraba y la lluvia caía, para que usted se lo aprenda. Esta es la canción que representa lo que Daniel hacía. Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Cuando se obligó, o se prohibió, mejor dicho, a las personas, se prohibió orar a otro Dios que no fuera el Dios del emperador, del rey Darío, en el capítulo 6, ya aquí cambiamos de imperio, ya no son los babilonios, son los medo-persas, ¿ya? Daniel, como de costumbre, oraba, y oraba con las ventanas abiertas, mirando hacia la ciudad de Jerusalén. Él oraba, él no dejó de orar, aunque había un edicto real. Este hombre, Daniel, vemos aquí cumplido en este hombre el proverbio que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Porque Daniel supo hablar sabiamente, dice prudentemente. Una de las traducciones sería ahí con sabor. Él supo hablar, ¿a quién? Supo hablar al encargado. Él se dio cuenta que querían matar a todos los sabios y él también estaba dentro de todos los sabios. Entonces él le habla a Arioc y le dice que le dé tiempo. Primero le pregunta a qué se debe tan perentorio, tal edicto real. Arioc le hace saber a Daniel lo que sucede, y luego Daniel, con una firmeza, con una astucia, él entra y habla con el rey y le dice al rey: dame tiempo, rey. ¿Qué hizo Daniel? Mire la actitud de Daniel. Por favor, ponga mucha atención. Fue a su casa, reunió su grupo de amigos, reunió su célula y les pidió ayuda. Le dijo Ananías, porque no era Mesac, no era Abednego, no era... ¿Cuál es el otro? Dijimos Mesac, Sadrac, gracias Isra, Abednego. No, eran Ananías, Misael y Azarías. Les dice: oren, instándoles a implorar la gran misericordia del Dios de los cielos. Él les dice a sus amigos: clamen a Dios para que el Dios de los cielos nos dé sabiduría, nos dé fortaleza y nos diga qué fue lo que soñó el rey Nabucodonosor. Quiero detenerme en la expresión el Dios de los cielos. Fíjese, ¿qué adoraban los babilonios? Adoraban al sol, adoraban la luna, adoraban a las estrellas. La Biblia habla mucho del ejército de los cielos, los pueblos que rodeaban la tierra de Israel, o los pueblos que poseían, que habitaban en la tierra prometida. Muchos de estos pueblos adoraban el ejército de los cielos. Aquí hay una descripción muy hermosa. El Dios de Daniel, el Dios de la Biblia, el Dios suyo, si usted realmente ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, es el Dios de los cielos. Está por sobre
todo, está por sobre el sol, la luna y las estrellas. Es más poderoso que esos dioses inventados por la cultura babilonia o babilónica. ¿Ya? Fíjese en ese detalle. Les dice a sus amigos, clamemos a Dios que tenga misericordia. La palabra misericordia ahí, si usted la puede ver en la pantalla, la gran misericordia del Señor, del Dios de los cielos, esa palabra misericordia tiene que ver con las entrañas. Pídanle al Señor que, por favor, Él se compadezca y nos dé su favor, así como nos da su gracia, así como nos dio su gracia para que nos dieran la comida, legumbres, y no la comida del rey. Entonces ahora también que Dios tenga misericordia y nos muestre qué sucede, qué pasó en la mente de Nabucodonosor. Sigamos leyendo. Entonces, en una visión nocturna, el misterio le fue revelado a Daniel, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Y habló Daniel y dijo, bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Suya es la sabiduría y el poder. Él muda los tiempos y las edades. Él quita los reyes y establece los reyes. Él da la sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes. Revela los secretos más profundos. Conoce lo que oculta la tiniebla y la luz habita con él. A ti, oh Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias, pues me diste sabiduría y fortaleza y me revelaste lo que te pedimos. Nos diste a conocer el asunto del rey. Qué hermosa respuesta de Daniel, un hombre de Dios, un hombre que adoraba a Dios, que dependía de Él, que le dio toda la alabanza, toda la gloria. Y si usted lee el pasaje, encuentra aquí algo muy, muy hermoso, y es cómo este misterio le fue revelado, este secreto le fue revelado. Por eso Él bendice al Dios de los cielos. Nuevamente la expresión, el Dios de los cielos. Tuya, Señor, es la sabiduría, tuyo es el poder. Tú mudas los tiempos, las edades y todo lo que usted está viendo ahí en la pantalla. Tú conoces lo que oculta la tiniebla. Estamos en un mundo oscuro, Señor, pero tú revelas los misterios. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted necesita que Dios le revele misterios? ¿Misterios que tienen que ver con su propia vida? ¿Misterios que tienen que ver con nuestro país? Usted le puede pedir a Dios, yo le puedo pedir a Dios en la noche, en la mañana, al mediodía, decirle, Señor, háblame acerca de estos misterios. Quizás necesito que tú sanes cosas muy profundas en mi alma. Son secretos para mí, no sé por qué, Señor, todavía tengo tanto temor, tanto miedo, tanta inseguridad. Pero también usted le puede decir al Señor, revélame lo que está por venir. Háblame, adviérteme, ¿qué es lo que debo hacer? Quiero ser un entendido en los tiempos, quiero ser una entendida en los tiempos. Por favor, Dios. Daniel oró y Dios le respondió. ¿Qué hizo Daniel? Alabó al Dios de los cielos. Estaba gozoso. Y vamos a terminar con los últimos versículos. Sigamos leyendo, por favor. Después de esto, fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación del sueño. Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá que dará la interpretación al rey. El rey preguntó a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú acaso hacerme saber el sueño que vi con su interpretación? Daniel respondió delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero Dios existe en los cielos, el cual revela los misterios, el cual hace conocer al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Muchas gracias. Quédese con esa frase. Hay un Dios en los cielos, nuevamente. Existe. Dios existe en los cielos. Él revela los misterios. Y Él hace conocer al rey
lo que va a suceder en los postreros días. Cuando hablamos de los postreros días, varios estudiosos de la Biblia enseñan que se refiere a todo lo que sucedió a partir de las revelaciones de Nabucodonosor, hasta la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Sí? Cuando el Señor posa sus pies se asientan sobre el monte de los olivos, que está profetizado en el libro de Zacarías. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Postreros días. Daniel le dice a Nabucodonosor: Rey, no es porque yo tenga mucha sabiduría, no es porque yo tenga mayor capacidad, es para que, fíjese, no es porque, es para que, no es por una capacidad humana mía, no es porque yo sea muy especial, es para que tú conozcas los propósitos eternos de Dios. Y en esos propósitos eternos de Dios, les advierto desde ahora, les anuncio, les anticipo, está la venida del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, de lo cual estuvimos hablando hace más de un mes en nuestro congreso y que hemos seguido estudiando en el libro Apocalipsis. Entonces, esto es muy importante, que usted sepa, este Rey recibe una revelación de Dios a través de un hombre de Dios, un rey totalmente pagano, idólatra, politeísta, que tenía tantas, ¿cómo es la palabra? Tantas diferencias en su ánimo, tantas inconstancias en su ánimo, que un día honraba a Daniel y después quería matar a sus amigos. De hecho, los echó en este horno de fuego. O sea, Daniel no podía confiar en Nabucodonosor. Daniel fue honrado. Sus amigos fueron puestos en lugares de privilegio como buenos administradores. Nosotros debemos orar por los administradores públicos de nuestro país. Daniel y sus amigos fueron de influencia en el imperio del momento, en la ciudad más importante del mundo. 4 hebreos, 4 judíos que amaban a Dios, que guardaban su palabra, fueron de influencia en un mundo totalmente oscuro, politeísta, que hacían cosas perversas. Ellos fueron de influencia. Los quisieron matar. Si usted lee Daniel capítulo 3, encuentra cómo el mismo ángel del Señor intervino e impidió que estos amigos de Daniel murieran. Entonces, es realmente cautivante esta historia para que usted la aplique también a su propia vida. Y ahora sí vamos a ver lo que termina diciendo Daniel al rey. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y en lo que revela los misterios, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado el misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en cualquier otro viviente, sino para que se dé a conocer la interpretación al rey, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, mirabas y he aquí una imagen colosal. Esta estatua, que era gigantesca y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie ante ti y su aspecto era asombroso. Aquí está lo que yo le mencionaba. Daniel no tuvo ninguna actitud egocéntrica. Él estaba recibiendo una revelación que iba a ser de tremenda influencia. Han pasado más de 2000 años y todavía la estamos estudiando y estamos esperando parte del cumplimiento de ella. Daniel no dice, fue por mí, es para que tú, oh rey, tú entiendas los propósitos de Dios. O sea, no hay ninguna actitud egocéntrica en él, una actitud de completa humildad, pero a la vez de seguridad. Una vez escuchaba en una película, esa famosa película de Venciendo a los Gigantes, cuando el entrenador, probablemente usted recuerda este entrenador que le dice a sus jugadores de fútbol americano, le dice, sean humildes, pero seguros. Daniel era un hombre humilde, pero seguro. Eso es lo que necesitamos nosotros en nuestro carácter. Era un hombre con carácter, un hombre que amaba a Dios y que en la presencia de Dios su carácter se desarrolló. Era un muchacho.
Era joven. No sabemos exactamente cuántos años tenía en este momento, pero era muy joven por las características que nos menciona el texto bíblico. Y quiero presentarles a continuación la imagen que Daniel vio. Fíjese. Usted ve una cabeza de oro y Daniel le dice: tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Dios te ha dado dominio, te ha dado el reino a ti, oh rey, soberanamente Dios te ha dado a ti el reino. Tú eres esa cabeza de oro, Babilonia. Más o menos ahí, estos son fechas por la historia, porque ha pasado mucho tiempo, son fechas aproximadas, ¿sí? 605 al 539, si leo bien, antes de Cristo. Luego se levantará otro reino, le dice. ¿Cómo va a ser este reino? En esta imagen se muestra el pecho y los brazos de plata. Este es el imperio o el reino Medo-Persa, ¿sí? Medo-Persia, o Media y Persia. Luego se levantará otro reino. Está representado en la imagen como vientre y muslos de bronce. Este es el famoso imperio greco-macedónico o griego, a cargo de Alejandro Magno, 331, 333 dicen algunos, antes de Cristo. Y luego se levantará otro reino que dice que es terrible. Este reino está representado aquí por las piernas de hierro. Entendemos que este reino obviamente es Roma, el imperio romano, pero luego dice que sus pies, porque habla de las piernas y luego de sus pies, de hierro y de barro cocido. Se habla de un reino dividido, un reino fuerte como el hierro, pero débil como el barro. Y la mayoría cree, hay muchas interpretaciones de esto, pero la mayoría entiende que esta es una continuación del imperio romano que ya desapareció. El imperio romano cayó el 476 después de Cristo, el imperio de Occidente, el imperio de Oriente, el famoso imperio de Constantinopla, el imperio de Bizancio, cayó en 1400, si no me equivoco, 53 por ahí, después de Cristo. Entonces, ¿por qué se nos habla ahora de 10 dedos? Esto tiene una combinación y usted debe relacionarlo, complementarlo con Daniel capítulo 7. ¿Sí? Ahí en Daniel capítulo 7, que es la figura que está a su derecha, encuentra estas 4 bestias: un león con alas de águila, un oso, un carnero con 2 cuernos, y luego que ahí está el imperio medo-persa, mira qué interesante, el oso y el carnero. Eso está explicado en Daniel capítulo 7, que en el fondo hay una mayor influencia del reino persa que del reino de Media. Eso usted lo puede, como le digo, no nos vamos a detener ahora, pero usted lo puede investigar un poquito más en Daniel capítulo 7. Luego hay otra figura que es un leopardo y luego un macho cabrío con un cuerno. Si usted se da cuenta, el imperio griego corresponde al leopardo y al macho cabrío de Daniel capítulo 7. Y luego ese imperio, el imperio griego, se divide en cuatro reinos, ¿ya? Luego de eso aparece el imperio romano, la cuarta bestia terrible, así como las piernas de hierro. Y entendemos acá que si usted compara el capítulo 2 y el capítulo 7, podemos concluir que hay una continuación del imperio romano, un imperio romano que resurge, pero que ahora está detenido, por así decirlo, el cronómetro, como también lo aprendimos en Daniel capítulo 9, del 24 al 27, las 70 semanas de Daniel. Todavía falta que se cumpla la semana número 70. Entonces hay como un stand-by, hay una detención en el correr del tiempo, termina el imperio romano, se cae Oriente y Occidente y resurge este imperio romano, 10 cuernos o 10 dedos.
según el capítulo 2 o según el capítulo 7. Y ahí surge el anticristo. Pero hay una piedra que se levanta. Esta piedra cortada, como dice el capítulo 2 de Daniel, esta piedra cortada no por mano humana, ¿ya? En el versículo 30, un poquito después, perdón, dice que fue cortada una piedra, una acción sobrenatural, y esta piedra viene a desmenuzar, a triturar toda la estatua. Esta piedra viene a reemplazar a esta estatua. Todo el sueño de Nabucodonosor se centraba en esta estatua colosal, gigantesca, pero ahora ya no es la estatua el centro. ¿Quién es el centro de todo este relato? La piedra. ¿Quién es esta piedra? ¿Quién es la piedra angular? ¿Quién es la roca eterna? Jesucristo. Dice el libro de Daniel que su reino jamás será destruido. Usted puede buscarlo ahí en Daniel capítulo 2. Y no será dejado a otro pueblo. Mire, todos los otros imperios sucedían a alguno anterior, ¿sí? El imperio babilonio fue sucedido, reemplazado por los medo-persas, luego por los greco-macedónicos o griegos, y luego por los romanos. Usted sabe que en el libro de Daniel se profetiza acerca de Alejandro Magno, cosas asombrosas, que uno puede decir, pero ¿cómo tanta exactitud? Alejandro Magno no tuvo hijos y fue sucedido por 4 reinos, 4 generales que estaban a cargo de su imperio, lo sucedieron. Todo eso está mencionado en Daniel capítulo 11 de forma asombrosa y Daniel capítulo 7. O sea, usted ve cómo la plenitud de los gentiles que aparece en Lucas y que Jesús hace referencia también en Mateo 24, se cumple. Esto es asombroso. Daniel está profetizando la venida de Cristo, el reino del Mesías. Entonces este libro de Daniel, yo lo invito a que usted lo lea, que usted lo complemente con el libro de Apocalipsis, que ya leímos bastante, lo repasamos, ahora usted puede complementarlo con el libro de Daniel. ¿Qué conclusión llego yo? ¿A qué conclusión llego con todo lo que estamos aprendiendo? Y para que podamos orar, es que ¿puedo confiar realmente en la soberanía de Dios? Usted responda a eso en su casa. Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿tú confías realmente en la soberanía de Dios? El libro de Daniel nos habla de la soberanía de Dios. Cómo Dios usa, se sirve de reyes, de circunstancias, de dificultades como las que vivió Daniel y sus amigos. Daniel fue echado a un foso de leones para ser triturado, desmenuzado, pero el Señor lo libró. Dios usó todas estas cosas para revelar a Daniel y para que nosotros recibamos revelación en su palabra. Otra pregunta que quiero hacerle, ¿usted influye en su cultura? Nunca se olvide que más que cuántos seguidores usted tiene en Facebook, en Instagram, en Twitter, más que cuántos seguidores, es cuántos discípulos usted está haciendo para el Señor. ¿Cuánta gente usted está alcanzando? Uno a uno. Recuerde que el mayor impacto que una persona puede producir en otra no es por una publicación en internet o en las redes sociales. Eso ayuda, claro que sí. Pero lo más importante es que usted gane un alma, que usted influya en su barrio, en el edificio donde usted vive, que usted influya en esta cultura que se vuelve cada vez más hostil. Usted hable el evangelio, ayude a que otros sean discípulos del Señor. Y pídale al Señor, igual que yo, pidámosle al Señor que nos dé un corazón como el de Daniel, un corazón tierno, sensible, que clamó, que buscó la unidad con sus amigos, pidió ayuda, supo pedir ayuda. ¿Le parece? Tómese un momento para que oremos. Tómese un momento para examinar todo lo que estamos aquí tratando. Pidámosle al Señor, Señor, tengo esa actitud de Daniel de buscar tu revelación. Le invito a cerrar sus ojos un momento para orar. Señor, gracias por tu palabra que es bendita. Gracias porque tú reinas sobre los gentiles y sobre tu pueblo Israel. En estos días en que vemos dificultades,
en la tierra de Jerusalén, en sus alrededores, y que pedimos por la paz de Jerusalén, como pidió este hombre tuyo, que oró por su nación, que entendió los tiempos que estaba viviendo. Y no solamente los tiempos que estaba viviendo, los tiempos que vendrían. Él profetizó tu venida, Jesús. Sin conocerte físicamente, Daniel te conoció, anheló tu venida, esperó en el Mesías prometido. Nosotros somos privilegiados porque ya vimos al Mesías venir, murió en la cruz, resucitó al tercer día, hoy está vivo, intercede por los santos, por los hijos de Dios. Padre, pedimos ahora que abra nuestro espíritu, como abriste el espíritu de Daniel. Él tenía un espíritu excelente, distinto. Él y sus amigos marcaron su época. Señor, hoy te pedimos que nos des ese mismo espíritu. Tú ya nos has dado tu Espíritu Santo. Hoy te pedimos que nos llenes de tu Espíritu. Por favor, llénanos de tu Espíritu. Yo quiero invitarle a que cantemos juntos y que usted le pida al Espíritu de Dios: revélame esas cosas secretas, ocultas que yo no conozco. Háblame en sueños, háblame en visiones, como le hablaste a Daniel. Dame la sabiduría para interpretar, para vivir, para entender los tiempos, para hablar, para comunicarme. Enséñame a comunicarme con mi familia, con los que no te conocen, con mis autoridades, con aquellas personas que son hostiles. Enséñame a comunicarme como Daniel aprendió a comunicarse, con sabiduría. Enséñame, Dios, a deleitarme en ti. Daniel se gozaba al ver tu respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos gozamos al ver la respuesta de Dios? Gracias, Señor. Te adoramos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Señor, gracias. Gracias. Hagamos una oración por nuestro país. Señor, ten misericordia de Chile, de cada una de sus ciudades, cada uno de sus habitantes.
chilenos, extranjeros. Señor, mira nuestra tierra, perdona nuestro pecado, vuélvenos a ti. Dios, tú tienes el poder para intervenir, para levantar a tus hijos con una voz poderosa en estos tiempos difíciles. Hazlo, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo para hacer luz, para ver milagros, para orar por los enfermos, para seguir enseñando tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo hermoso que nos regalas. Toma esta jornada de elecciones en nuestro país, por favor, tómala en tus manos. La sujetamos a ti, a tu autoridad, Señor Jesús. Tú reinas sobre Chile, no la perversión, no la maldad, no la idolatría, no la corrupción, no el narcotráfico. En el nombre de Jesús, tú vences a ese príncipe, a ese espíritu y potestad del aire. Tú venciste en la cruz a esos espíritus, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. En Cristo Jesús. Amén.